A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Buenas tardes, estamos en una edición más de Palabras Peligrosas, un programa auspiciado por Universidad SEC, con el apoyo de SET, Sociedad de Escritores de Chile. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Es poeta, su nombre es Michel Pinet, nacido en Santiago el año 1985, ha sido un lector desde joven y ha cultivado el gusto por la poesía, influenciado por la obra poética de Gonzalo Rojas, Gonzalo Tellier, Jorge Tellier y Alejandra Pizarnik. Ha sido publicado en diversas antologías en Chile y en España, con poesía y microrrelato, y en esta oportunidad estamos para hablar fundamentalmente de su obra poética. ¿Cómo estás, Michel? Muy bien, Gabriela, ¿y tú? Bien, también. Qué ¿En bueno. qué te encuentras poéticamente? Hoy día en la lectura, principalmente en la lectura, buscando, olfateando nuevos caminos y principalmente descubriendo nuevas voces. Hay algo que ha sido muy entretenido y que se lo debemos a las editoriales independientes, que está la oportunidad de encontrar nuevas voces permanentemente, y eso es muy rico para quienes gozamos de la poesía. Entonces, en eso estoy, en eso me ando por este último tiempo. ¿Qué nuevas voces has descubierto? Mira, ¿O que te han llamado mucho la atención? mira, me gustó mucho un libro que tuve hace poco, que es El ébano de la noche, de la autora, lo olvidé, Claudia Carvajal creo que es. Me topé por ahí con un libro de esta chica Cristina Bravo, que no lo había tenido nunca. Eh, También muy, muy potente. El último libro de Julio Rodajo, El castración del cielo. ¿Qué te Ahí pareció? ¿Te tengo, gustó? me gustó. Me gusta cómo escribe Julio. Yo ya había leído su obra el que sacó con Buenos Aires Poetry, Uh-huh. eh, El Relicario. Uh-huh. Y me gusta su escritura. Fíjate, encuentro, Bien lírico. es bien lírico, pero me hace sentido. Creo que tiene lo que me gusta de la poesía, lo luminoso de la palabra. Es decir, que lo logra, eh, logra hacer, no, traspasa lo extrasensorial. Entonces es posible imaginar un mundo a través de la lectura. Entonces, eh, y eso es lo rico de conectar con estos autores, que están por ahí también. Me topé con el último poemario de la Tamara Orellana, que también que lo sacó en Cawil, una editorial con la que estoy trabajando también mi próximo libro, eh, y también tiene esta cosa bien insólita, bien, bien rica, por lo menos para mí, ¿no? Puede que sea normal, pero es un libro que está dedicado a un gato de ella, ¿cierto? Y donde tú ya pierdes el concepto de mascota, porque en Treno, que es el nombre del libro, el gato es prácticamente un integrante de la familia en pleno derecho. Cómo lo traspasa, cómo lo dice, eh, cómo se siente esa pérdida, es súper poderoso. O sea, es- como te digo, esta lectura, estos autores que me he encontrado tienen esa claridad de poder desarrollar su emoción, de describirla y conceptualizarla, eh, no desde el sentido del diccionario, sino que desde el sentido de lo luminoso, que Uh-huh. reitero esa palabra que es súper importante, porque entre el concepto y el concepto luminoso está entre lo que podemos entender como tal, es decir, que la silla es silla,
a decir que la silla es algo más allá, es Ujú, el símbolo que el escritor está tratando de mostrarnos en algo que está sintiendo y no que está viendo. ujú. Así que no recuerdo otro, bueno, el que nunca deja de sorprenderme es el Pilucha de la autora Gabriela Paz Morales, que también me gusta mucho ese libro Muchas gracias. y se relee constantemente. Oye, cuéntame, ¿tú consideras que las ¿No? palabras son peligrosas? De todas maneras, de todas maneras, son peligrosas. ¿Por qué? Porque la palabra crea realidad Ujú, y la realidad es lo que nos enfrasca o nos libera. Y si la palabra, bueno, lo dice incluso los viejos libros, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, es decir, ujú, primero fue la palabra vino a manifestarse. ¿Sí? Cuando usamos palabras poco, poco agraciadas para manifestarnos, ujú, podemos causar en el otro, incluso uno mismo, cuando si tú te miras, si haces un ejercicio, tienes un mal hábito de mirarte todos los días al espejo y decirte malas palabras, tirarte para abajo, denostarte, evidentemente que tú vas a cualquier persona, y esto lo han demostrado científicos como Bruce Lipton, eh, y el otro, olvidé en este minuto el nombre, el otro doctor que lo demostró, eh, que tú somatizas estas palabras y finalmente terminas convirtiéndote en lo que dijiste. Eh, Quizás con este experimento de las formas del agua, que también está por ahí, sí, sí lo he visto. sí, que también tiene que ver con las palabras. Es que, de hecho, y ahí hay una experiencia mucho más heavy, porque no era solo decir la palabra, sino que también escribirla. Él escribía palabras en estas botellas y el agua se comportaba de acuerdo con la palabra escrita. Si bien tiene algunos detractores de esos experimentos, este científico japonés creo que, eh, yo creo que sacando ese ejemplo y concentrándonos en lo que es la experiencia misma que tenemos nosotros, se comporta muy distinto una persona cuando le insultas a cuando tú la entiendes, la comprendes o incluso cuando la tratas con ternura. No estoy hablando del halago, porque el halago muchas veces se enfoca en la vanidad y la vanidad como tal podría ser no, es contrario a una virtud. Ujú, Pero sí hablemos de la ternura. Y cuando tú tratas a alguien con ternura, reacciona muy distinto y crece muy distinto a cuando es tratado con una rudeza, con violencia, ¿cierto? Entonces, ujú. ¿las palabras son peligrosas? Sí, son peligrosas. Oye, ¿cuál es tu palabra favorita? Uy, qué difícil. Una que te Eh, encanta. mm, Hay una que me gusta mucho que es la palabra misericordia. ¿Por qué te gusta? Por lo que la misericordia, porque universalmente la palabra misericordia eh, apela, apela al lado, a ver, ¿cómo decirlo? Al lado hermoso de las personas, Mm, al lado, entre comillas, al lado humano, como se dice pedestremente, apela apela al corazón. De hecho, cordia, la palabra cordia viene de corazón, es decir, ir al corazón, ¿cachai? Opinar con el corazón, mm. tratar con el corazón. Entonces, yo creo que cuando uno es misericordioso, cuando trata con misericordia o cuando apela a la misericordia del otro, eh, está siendo honesto, porque habla de corazón a corazón. ¿De qué color te imaginas esa palabra? Verde siempre, ¿Verde? verde. De ¿Qué todo me lo verde? imagino verde o café. ¿Y de qué temperatura? ¿Qué temperatura tiene esa palabra? Mm,
Tiene la temperatura del otoño cuando crujen las hojas. Ya, me encanta. Esa, Oye, ¿y qué palabra detestas? ay, hay varias. Hay una palabra que no me gusta por lo que representa, que es la palabra mediocre. Ya. La ¿Por qué palabra no te gusta? mediocre. ¿No te gusta decirla? ¿No te gusta que te la digan? ¿No te gusta como palabra? O Como... sea, todo, todo. No me gusta lo que representa la mediocridad, porque la mediocridad es precisamente, creo para mí, es Mm, precisamente renunciar al potencial de ser tú, de hacer las cosas. mm, No estoy hablando de ser tu mejor versión, no estoy haciendo un coach, sino que estoy mm, hablando del hecho eh, de quedarse quieto, de mm. estar inmóvil, de volverse un objeto. Entonces, para mí, la mediocridad tiene que ver eso, con dejar que la vida te lleve adelante, para atrás, en todo sentido, laboral, personal, amoroso, como lo quieras ver. eh, me, me abruma esa palabra, porque me abruma la mediocridad. Es como una inercia voluntaria. Sí, sí, eso es lo peor, que una inercia voluntaria. Es una pereza, Mm, esconde pereza, esconde de sí, a veces hasta una mala intención, ¿cachai? Dejar de hacer las cosas para que otro las haga, mm. es decir, aprovecharse del otro. Entonces, la Sería palabra como mediocridad, sería quizás como un antónimo de misericordia, ¿o no? De alguna manera. En no el lo veo sentido de tanto como un dejar de lado el antónimo. corazón. Puede ser, porque quien obra, o sea, quien se afirma en la ¿Mm? mediocridad, eh, precisamente está obrando con cualquier otro sentido. Mm, Ser perezoso, ser mediocre, es dejar de pensar en uno mismo, pensar en el otro. Es decir, sí puede ser. Un doctor mediocre va a permitir que un paciente no se recupere, que se mm, muera, le da lo mismo. En mi caso, un constructor mediocre le da lo mismo si es quién va a habitar después la mm, construcción que está edificando. mm. Y así podemos dar muchos ejemplos. Claro, Entonces, por eso que la mediocridad, la palabra mediocre me molesta. Y cuando la uso es porque estoy molesto. molesto. Sí. Oye, ¿y qué palabra te parece peligrosa? Uf, no, no. Ahí sí que me pillaste. Ahí sí que me pillaste. ¿Qué palabra es qué cosa es peligrosa decir? Tengo la impresión de que cualquier palabra es peligrosa cuando se le cambia el sentido. Ya, Por ejemplo, decir me caes bien porque te quiero pedir un favor. ya. Decir adoro tu cartera porque te quiero pedir dinero. Yo creo en ese sentido, más que la palabra, es el sentido que le doy a la palabra, que hay detrás de la palabra. La fuerza que hay detrás de la palabra. Sí, sí, la potencia que le damos al verbo. Yo creo que eso es lo peligroso. O sea, recuerdo que hace muchos años atrás yo tenía una obsesión porque detesto el, el nacionalsocialismo, pero no lo conocía, ¿no? Ya. Solamente sabía que habían hecho un montón de idioteces y cosas así. Eh, entonces comencé a comprar un par de libros y entre ellos llegué a uno de los discursos de Rudolf Hess, que era el terrateniente de Hitler. Mm, Y había un par de discursos que, si lo hubiese dictado otra persona, los discursos en algunos segmentos de ellos no tenían, eh, no carecían de sentido. mm, Y probablemente eso es lo que arrastraba a que fueran tan populares, ¿cierto? El populismo. Pero detrás de ese discurso había toda una estructura que promovía el odio, que promovía la desigualdad, ya sea por raza, ya sea digamos, por pertenencia a una nación. O sea, estoy convencido, puede que mañana cambie, pero hoy día estoy convencido de que la palabra es peligrosa
eh, por la intención que lleva. Claro. Cuando una palabra es honesta, no tiene doble intención, también se siente distinta. El receptor la siente distinto. Entonces, cuando te dicen algo y tú desconfías, ¿cierto? Porque estás olfateando, tu intuición te dice que esa palabra trae troyanos Mm, dentro de esa expresión. es verdad. Oye, cuéntame, ¿estás trabajando en un nuevo libro? Sí, estábamos con el Alberto Cicereo, ¿Ya? trabajando, él es el editor de Cahuil, Ujú. trabajando un libro que se llama Paisaje Cóncavo, ¿Ya? que es un libro que tiene dos capítulos, por así decirlo, Ujú. o dos secciones. Eh, el primero es Ciudad de Cristal, que recoge el nombre de una frase del Apocalipsis ¿Ya? y que guarda relación eh, con la depresión, con el aspecto psicológico de la depresión o de alguien que está con depresión. No, no hablo de un yo, sino que hablo de todo lo que se ve cuando tú conoces a alguien con depresión. Yo en el fondo soy un observador Ay, ¿no en eres este el que sabe? capítulo. ¿O eres un No, hablante lírico o eres tú? no soy el padeciente, Ya. no necesariamente soy el padeciente, pero sí en muchos casos mi escritura tiene que ver con imaginarme y colocarme en la situación del otro. Ya. Es una escritura desde la empatía, ¿cierto? Desde la posición para lograr entender. Eh, Probablemente si hay algo, uno interpreta con lo que conoce y con lo que sabe y con lo que siente, ¿no? Mm, Más que, más que con lo que puedo investigar, en mi ujú. caso. Y el otro capítulo se llama Paisaje Cóncavo, ¿Ya? que son 30 poemas, Ujú. algunos unos breves, hay varios bien breves, que fueron escritos en la pandemia pura. ¿Y por qué cóncavo? Porque yo, en este encierro, en esta cuarentena, me asomaba por la ventana y veía el paisaje. Hay dos ventanas, una hacia el norte y otra hacia el sur, y miraba y veía la ciudad, sí, o sea, lo veía cóncavo como estos espejos de los Ujú. estacionamientos, y comenzaba a adivinar o imaginar qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Ujú. Y de ahí viene este nombre, paisaje cóncavo, que recoge esta mirada del ciudadano que ya no puede recorrer la ciudad, del ciudadano que está anhelando, porque nos pasó mucho en el encierro Ujú. que empezamos a anhelar ciertas cosas, a recordar, a lamentarnos, y también de algunas experiencias bien menores que tenían que ver que estaban dentro de la pandemia, Ujú. eh, una pandemia que te limitaba, ¿cierto? Que te cancelaba tu espacio de acción para resolver algunas cosas. Y todo eso se tradujo en 30 poemas, perdón, que están ahí en el capítulo Paisaje Cóncavo que le da el título al libro. Perfecto. ¿Tienes algo de paisaje cóncavo que nos quieras leer? ¿Nos puedas Sí, leer? ¿Nos quieras sí, leer? Ujú. creo que sí quiero. Mira, este es del capítulo Ciudad de Cristal. ¿Ya? Su título es Agnosis Urbe. ¿Ya? Si toda cruz vive en el entrecejo, padeciendo el mismo miedo, bosquejo sediento de horrores que respirar bajo agua endurecida por el plomo de la sangre. No podremos cambiar los bolsones de esperanza bajo los ojos que ocultan un fragor enternecido, soñador infructuoso de futuros mezquinos, hastío del infortunio que se acerca como una pesadilla de 8 zancos a morder en los hombros su venenosa amargura de las oraciones que nos sobraron, luego de verter al pozo de los adverbios las palabras amor y cariño. Si toda fe es una lengua muerta, creo solo en la boca que tropiezo, que sella la ruina de esta ciudad de cristal. Hermoso. Ya, Gracias. quiero otro poema más. ¿Se puede? Del, ¿Se pueden dos sí, más? sí, ¿Ya? tengo aquí.
Tengo aquí algo, a ver, Herman. ¿Te cuesta elegir qué leer? Porque Sí. no tienes tus favoritos. Eh, no, la verdad es que lo que tengo es más bien la inseguridad de cuál leer, no más que siempre pienso que estoy escogiendo el menos malo. El paisaje cóncavo, los poemas están numerados, no tienen título. Y este es el 30. Si la sola existencia no percibe eternidad, y no importa cuán fuerte fui sobre el clavo, en el declive de mi vida, en la ofrenda final, no use el lápida para mi sello. Planten un acacio noble y bien provisto, que sea su verde pelaje el que hable del viento, mientras bajo su sombra mece el amor de los jóvenes o de los amantes. Si mañana me buscan, bajo los nombres que recicla el olvido, busquen un acacio, disimulando mi sueño. ¿Cuál fue tu inspiración en términos literarios? ¿Qué recursos estéticos sientes que fuiste a buscar para componer este libro o que llegaron a ti? ¿O cuál fue el proceso escritural de... Mm, hay, a ver, eh, para este libro hay una. A ver, yo vuelvo siempre a tres autores, que son los que tú mencionaste. Ujú, Hay como un imán, así, está mi piedra de Heraclea, podría decir que son estos tres autores. ujú, Pero en ese tiempo estaba leyendo a Carlos de Roca. ya, Estaba leyendo a Carlos de Roca, estaba repasando Hojas de Hierba de Whitman, eh, estaba estaba con la Olga Acevedo con, y con Olga Orozco, las dos Olgas muy místicas, sí. muy luminosas, muy, muy exquisitas de leer. Eh, pero como también vuelvo a Tellier, a Jorge Tellier, eh, es inevitable decir que esto siempre tiene del lar, tiene del lugar, Mm, de ubicarse, de posicionarse y tratar de hablar desde un paisaje. De hecho, paisaje cóncavo, su nombre lo dice, estoy en un punto de la ciudad mirando quizás en un rincón, en mi rincón, en el rincón que soy, ujú, y mirando todo eh, digamos, este cuarto de circunferencia que es lo único que puedo ver en este minuto. Eh, y por eso que tiene una mixtura, paisaje cóncavo, donde está la ciudad, está el fragor político, hay al principio un par de poemas que tienen algo de rabia, hay al final un par de poemas que tienen redención, que tienen amor, hay uno o dos poemas que hablan de entregarse, del amor, de la vida, de la, y, y claro, nos faltan un par más que también te hablan más allá digamos, de una necesidad espiritual, de hablar desde el espíritu cuando ya te entregaste y te diste cuenta que el paisaje, que la materia, que la política, que nada te sirve, ya te resigna, no más que resigna, te habitas mm, y te encuentras en un lugar no lugar, ¿cierto? Que ujú. es el del espíritu, pero que sí es una morada como tal, y por eso que termina el poema 30 que es el último, habla de esto, que no me busquen por mi nombre, sino que por un símbolo, que en este caso es un acacio, un árbol que me recuerda a mí las veredas antiguas de Santiago, que había acacio en todas las veredas, y hoy día hay puros plátanos orientales Ujú, de verdad. o lo que ámbar creciendo, porque Mm. cuando tú se deja acacio también hace referencia para allá, a un lugar más puro, el lugar de la infancia, Mm. ¿Tú sientes que retornas a la ¿cierto? infancia cuando escribes Viva la de imagen. alguna manera? ¿Ah?
¿Cómo es? No, ¿Retornas a la se cortó un infancia? poquito. ¿Retornas a la infancia cuando escribes poesía? ¿Sientes eso? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, retorno. eh, eh, yo creo que en la infancia están los símbolos de lo que somos en la adultez, porque están los patrones que repetimos y que nos hacen ser, eh, y que probablemente, si no nos gustan, tengamos que cambiar. En la infancia, donde el árbol viene, yo creo lo mismo que decía Pasolini, que donde termina la infancia empieza la poesía. Y por eso que la poesía recurre a esta patria que es la infancia. Como dice Rilke. No, de todas maneras, y yo sigo, cuando escribo la poesía, cuando escribo mis poemas, no la poesía, cuando escribo mis poemas, Ujú. del tipo que sea, un poema pasional, lo inscribo en él esa fuerza, ese ímpetu más bien infantil, más bien desenfrenado, más bien, digamos, más racional, que, que busca una comprensión o una conceptualización de lo vivido, sino que Ujú. me gusta creer y me gusta sentir que el poema es eso, que tiene esa locura de sentir las cosas porque aún no las entiendes, solamente las estás viviendo y estás viviendo el carpe diem. Yo creo que eso es lo rico de los niños que viven el carpe diem sin saber que es un carpe diem. Les es natural todo, de alguna manera. Una sombra en la Sí, naturalidad. muy natural. Una consulta. ¿Cuándo más o menos estará listo tu libro? ¿Cuándo saldría? En- debería por programa, lo Ujú. hemos postergado un poquito adrede, por programa debería estar en diciembre. Ya, Diciembre, enero, sí, por ahí debería estar. Así perfecto. que se hace- Michelle, debiéramos antes de Pascua tener alguna novedad. ya, Michelle, y cuéntame una cosa. ¿Qué hay de prospecciones, tu libro anterior, en este libro? ¿O no hay nada? Igual por lo que tú me has dicho, siento que hay una conexión en esta búsqueda espiritual, en ¿Sabe? el registro. Mm, yo creo, a ver, tiene que haber algo, sin duda alguna, porque el que expresa el mismo hablante. eh, En prospección es una forma, es exponer una forma en que se ve la vida. Estos tres poemas que están repartidos entre descenso, revelaciones y ascensión, Ujú, son precisamente también símbolos, como descenso, por ejemplo, está escrito a veces hasta medio rococó, ujú, porque expresa esta etapa donde uno va purificando el habla, ujú. el, va, eh, se Puliendo va el deshaciendo, exceso. puliendo el exceso, o Mm. sea, está botando estas imágenes surrealistas, ese que tienen una bonita, o tienen, digamos, tienen un aspecto que parece útil al poema, pero que sin duda alguna no aporta. Luego está Revelaciones, donde hay un asentamiento, hay una observación, hay decir, oye, frenémonos, descúbrete y descubre qué es lo que quieres escribir y luego en palabras mucho más simples viene Ascensión, que además es un solo poema, a diferencia de los dos primeros que son más largos, Ujú. y que descubre que y en Ascensión además revela, es un ascender a la tierra, no es un ascender, digamos, de volver a posicionarse. eh, eh, Volver a posicionarse en la realidad, en el presente, más que en la realidad, en Ujú, el presente. ujú. Y, y ese,
y desde ese presente es que nace Paisaje Cóncavo, es decir, con una lectura, con un lenguaje, eh, con una imprecisión más honesta. No hay Ya. no tiene no tiene una escritura rebuscada, no, eh, porque precisamente en Descenso, que es el primer poema de Prospecciones, se va limpiando, se va borrando, se va purificando de su rebuscado. Mm. eh, Tiene una visión, tiene cierta visión espiritual claramente, porque yo percibo la vida desde ese punto de vista, Ujú. no lo percibo desde un punto de vista político. De hecho, cuando lo percibo desde un punto de vista político, no me siento en mi hábitat. Mm. Y eso también lo va reflejando Paisaje Cóncavo, porque parte desde un carácter, ¿cierto? Desde un estado de ánimo un poco eh, embrutecido, y se va hablando a sí mismo hasta llegar a este último poema donde se entrega la vida, y se entrega la vida no esperando trascendencia, sino que utilidad. Es decir, no me busquen por mi nombre, sino que busquen sombra, Mm. busquen protección, que eso es lo que vale. Hermoso. Ujú. Oye, nos ¿Mm? queda un minuto de entrevista. Y en honor al Ya. tiempo y en honor a tu presencia en este programa, quisiera saber con qué te gustaría finalizar, con qué poema te gustaría cerrar y si te tienes algo que tú nos quieras contar a voluntad propia. A voluntad propia. No tengo mucho que contar. No tengo mucho no me animo mucho, O quizás es demasiado que no pero cabe en una reducción. voy a mirar, que abrí varios borradores para no estar siempre hablando del mismo libro. Ujú. Y este es un poema que se llama Marca Páginas. Ya. Marca Páginas. Si abro un libro donde lo olvido, hay un pájaro muerto y ovillado, mirándome fijamente. Si vuelvo a mi infancia, hallo a mi abuela ovillando sus penas. Quizás ella merece ser un pájaro. Me encanta, es muy lindo. Oye, y ¿Mm? ya pues, te agradezco Yo mucho por acompañarnos. agradecido de tu invitación, agradecido de todos tus sponsors que mencionaste al principio, para hacer posible el Palabras Peligrosas. Yo los sigo, los veo, y que eh, me gusta lo que haces de darle la oportunidad a quienes estamos ahí a la colita de este circuito, como dijo el otro día Fabián, el circuito, y, y que queremos a veces conversar solamente, solo conversar. De eso se debiese tratar, bueno. Bueno, Michelle, muchas gracias por acompañarnos, por disponer de tu tiempo, compartir con generosidad tus procesos y espero que nos cuentes cuándo sale tu libro para que nosotras podamos compartir y la gente pueda leer. Eh, por Instagram vamos a estar informando. Perfecto, dinos tus redes para que la gente te pueda seguir. La única que tengo es Instagram, que es Ujú. mbinet.ag. Esa es Perfecto. mi cuenta, y por ahí publico memes y a veces alguna noticia interesante. Ya, Michelle, muchas gracias. Gracias a ti Muy nuevamente. Que estés bien. muy bien. Tú, Chao. chao.